Buenas tardes nuevamente. Pues a mí me toca compartir el panel como moderadora con el doctor Julio Gutiérrez. El doctor Julio Gutiérrez es director de GLOMCON Latinoamérica. Él es nefrólogo, es egresado del Hospital Civil de Guadalajara. Aquí tenemos en pantalla su biografía. Es coordinador de GLOMCON Latinoamérica y actualmente es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Central del Estado de Chihuahua, profesor de nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y pues para mí es un gusto trabajar con Julio, tanto la parte profesional como la parte GLOMCON Latinoamérica. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, doctora, por esa introducción. Una excelente respuesta hemos tenido, ¿verdad?, en el chat y en todo, después ya de más de 2 años de trabajo. Y también, bueno, usted ya no necesita presentación, ya la conocen varios. La doctora Blanca Martínez Chagoya, ella es nefropatóloga, actualmente radicando en Morelia, Michoacán. Ella trabaja junto con el Consejo Estatal de Trasplantes en Michoacán y aparte como patóloga, nefropatóloga en el Hospital General Dr. Miguel Silva. Aparte también es secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes. En esta ocasión nos toca presentar a los siguientes ponentes. Bueno, la primera plática es patología y nuevas clasificaciones de lupus eritematoso sistémico, de nefropatía lúpica, y es un gusto presentar a la doctora María Fernanda Toniolo. La doctora María Fernanda Toniolo es de Argentina. Ella es nefropatóloga, egresada del Fellowship Program del Brigham and Women's Hospital en Boston. Actualmente es la directora del Centro de Diagnóstico Patológico en Buenos Aires y médico patóloga del Instituto de Trasplante y Alta Complejidad. Muchas gracias, doctora Toniolo, por su participación, por aceptar la invitación, y adelante. Muchas gracias a los doctores por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias por la presentación. La verdad que es un gusto estar acá esta noche. Acá en Buenos Aires son las 9:21 y 22. Y me da mucha emoción ver que hay tanta gente conectada en este momento, tratando de aprender y de mejorar en los avances de la nefropatología, tanto en la parte puramente patológica, como también en los tratamientos, en la terapéutica. La verdad que es muy, muy interesante, muy emocionante. Muchas gracias por invitarme. Me siento un poco presionada después de la excelente disertación del doctor Díaz Crespo, pero voy a poner lo mejor para hablarles un poco de los avances en la nefropatía lúpica. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar para esta charla. Como ustedes todos saben, la nefritis lúpica o la glomerulonefritis lúpica aparece en el 60% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico en algún momento del transcurso de la enfermedad. La nefritis lúpica está asociada con morbilidad moderada y una pobre sobrevida, sobre todo en pacientes con enfermedad renal terminal. El diagnóstico de la nefritis lúpica, la patogénesis y el tratamiento están todos íntimamente ligados, de eso vamos a hablar un poco hoy, y debido a la complejidad de todas estas manifestaciones en el parénquima renal, desde 1974 se propusieron diferentes clasificaciones que fueron virando con el paso del tiempo para que haya criterios diagnósticos unificados y que los patólogos alrededor de todo el mundo, o por lo menos los que quieren adoptar la clasificación, puedan basarse en los mismos parámetros o criterios histológicos para que todos usemos el mismo idioma. Entonces, el diagnóstico de lupus no lo podemos hacer los patólogos a través de la biopsia renal. Eso es un requerimiento que muchas veces sucede cuando hay un paciente con sospecha de lupus, que aún no está confirmado, porque faltan criterios mayores, porque faltan criterios menores, porque el laboratorio por ahí no es completamente específico, pero la biopsia renal no hace diagnóstico de lupus, es un aporte más, por más que hay ciertos parámetros como la presencia de C1Q o la presencia de estructuras túbulo-reticulares en la microscopía electrónica. Nosotros no podemos ponerle el nombre a la entidad, a la patología que el paciente está cursando. La biopsia renal sí nos ayuda para definir el tipo de glomerulonefritis lúpica que ese paciente tiene,
El tipo, que es lo que vamos a charlar un poco ahora, nos va a dar información sobre el tratamiento y sobre todo en el pronóstico que le espera a este paciente. No solamente hablando de las lesiones agudas que vamos a interpretar y diagnosticar en ese momento, sino de las lesiones tubulointersticiales y de las lesiones vasculares que van a hablar un poco de pronóstico. La biopsia renal, esto ya todos lo saben, pero me gusta que lo tengamos siempre presente, tiene 3 steps diferentes, que es la microscopía óptica, que es la que todos conocemos y es más, digamos, popular, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica que tanto nos cuesta y tantos dolores de cabeza nos da acá en Latinoamérica, pero que tenemos que tenerla como objetivo y como, aunque cueste y sea difícil a veces por los costos, por las deficiencias técnicas, tratar de siempre que se pueda sumarla al diagnóstico, y ustedes que son nefrólogos, los que son nefrólogos de la audiencia, son muy importantes para nosotros los patólogos, porque si ustedes empujan y piden que se haga la microscopía electrónica dentro de las limitaciones que todos los países tenemos, nosotros acá en Argentina tenemos muchas limitaciones para hacerlo, pero es importante que los nefrólogos digamos, pidan este estudio para que así entre todos hagamos más fuerza, sobre todo con los prestadores, para que la podamos llevar a cabo. El lupus en el riñón no solamente afecta al glomérulo y no solamente da una glomerulonefritis lúpica, que ahora vamos a ver en qué clase y cómo la diagnosticamos, sino también que aparecen lesiones vasculares, hay depósitos en los túbulos, hay que mirar los túbulos y también puede asociarse con podocitopatías. Esta clasificación que ustedes están viendo en el screen es una clasificación que se realizó y se publicó en el año 2003. Es una clasificación que es la que todos usábamos hasta hace un tiempo, donde se dividen al lupus en clase 1, clase 2, 3, 4, 5 y 6, ya cuando hay mucha lesión fibrosa y es muy difícil determinar de qué se trata cuando hay más del 90% de los glomérulos comprometidos. Esta clasificación fue hace unos años revisada y vamos a ver en qué puntos fueron los más conflictivos a tratar. Este dibujo, este gráfico, es creo que el más popular de los gráficos del libro de nefropatología y también ha sido publicado en diferentes papers por el doctor Genet, donde él, para clarificar un poco qué es lo que le pasa al glomérulo y más específicamente al capilar en cada una de las clasificaciones, diseñó este dibujo donde vemos acá el capilar glomerular y con diferentes colores señaló las células residentes del glomérulo. Este verde es el podocito, esta es la célula endotelial y esta es la célula mesangial. Y ustedes pueden ver cómo en distintos estadios de la enfermedad hay una proliferación de células mesangiales en el tipo 2, en el tipo 3 y 4 hay proliferación endotelial, mesangial y hay infiltración de polimorfonucleares. En el tipo 5, que es la membranosa, que recién también nos explicó el doctor, hay depósitos subepiteliales, no vemos tanta proliferación celular. Y luego hay un ejemplo de la asociación de los tipos de lesiones renales, como el tipo 3, 4 más 5, 3 o 4 más 5 y la tipo 3 y la tipo 4. Bueno, esto ya lo conocen todos, pero recuerden que cuando hay menos del 50% de los glomérulos comprometidos, se clasifica la lesión en aguda o crónica, pero cuando hay más del 50%, aparte de clasificarla en aguda y crónica, tenemos que clasificar la lesión en segmentaria o global. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo pueden lucir los glomérulos cuando están afectados por la nefropatía lúpica. Esto es un gráfico por si alguno no recuerda a qué llamamos los patólogos focal, a qué llamamos segmentario, a qué llamamos difuso y a qué llamamos global cuando estamos hablando de las glomerulopatías. Bueno, en el año 2016, ya hace unos cuantos años, en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos, un grupo de eximios patólogos, nefropatólogos, que son estos que ustedes pueden ver acá los nombres, y acá hay una pequeña foto ilustrativa, se reunieron para tratar de reformular esta clasificación lúpica
y tratar algunos puntos por los cuales no se sentían cómodos o habían recibido distintas quejas, entre comillas, de los patólogos de que resultaba engorroso clasificar, o qué es lo que se podía modificar para que la clasificación sea más útil, para que aclarara detalles, y sobre todo para disminuir la variabilidad interobservador de los nefropatólogos, que es un punto bastante importante para tratar. Bueno, las lesiones glomerulares de la glomerulonefritis lúpica, muchas veces lo que pasa, y esto fue un poco un puntapié de reescribir esta clasificación, es que muchas veces no podemos identificar exactamente la naturaleza de las lesiones glomerulares. No sabemos qué tipo de célula está proliferando. ¿Es el mesangio? ¿Es la célula endotelial? ¿Son las dos? Y el tipo de lesión. Por ejemplo, acá tenemos un glomérulo con la coloración de Paz. Acá vemos la cápsula de Bowman, para los que no están muy familiarizados, cuando está engrosada así, teñida, perdón, con Paz, nos ayuda un poquito más a saber qué es Paz. Acá tenemos túbulos donde se marca perfecto la membrana tubular. Y acá vemos una lesión segmentaria, focal. ¿Y qué vemos? ¿Podemos decir exactamente qué es lo que pasa? Sí, hay una proliferación, parece mesangial, hay un ensanchamiento del mesangio, parece que también hay lesiones endoteliales porque no se ven las luces capilares. Entonces, esto es lo que pasa realmente cuando uno ve una biopsia renal, una biopsia lúpica, que no es todo tan claro como aparece en el libro. Entonces, esto fue una de las cosas que se planteó. ¿Cuáles son las... ¿Siempre puedo decir qué tipo de célula predomina? ¿Siempre puedo decir qué tipo de lesión predomina? Bueno, lo que pasó, lo que se encontró en la variabilidad interobservador fueron problemas a nivel de estas clasificaciones. A nivel de la clasificación 3 y 4, o sea, de la proliferativa focal o de la proliferativa difusa, y a nivel de clasificar una lesión en segmental o global, tampoco hubo mucho acuerdo en categorizar el flujo de polimorfonucleares dentro del penacho. No siempre se ven tan claros, no siempre sabemos si son neutrófilos o no. Y la presencia de Weyrauch, o sea, de las asas de alambre, y la presencia o no de cariorrexis. Estos son puntos que a veces para los patólogos nos generan cierta, como les pasó a estos eximios nefropatólogos, variabilidad interobservadora. Bueno, en cuanto a los problemas concretos de la clasificación de nefritis lúpica entre el estadio 1 y 2 es muy sencilla, y la diferencia es la presencia de proliferación de células mesangiales. La clase 1 es un riñón ópticamente normal, un glomérulo ópticamente normal, que puede tener depósito en la inmunofluorescencia, y en la electrónica podemos encontrar algunos depósitos y que le correspondería a este gráfico. Pero, si a ese glomérulo le sumamos un poco de lesión de proliferación de células mesangiales, ¿cuántas células? ¿Cuánta expansión mesangial? Esa clase 1 se transforma inmediatamente en clase 2. Entonces, acá vemos una foto también a mayor aumento con Paz. Vemos otra vez la cápsula de Bowman muy bien. Y fíjense que es un glomérulo ópticamente normal, excepto por el reforzamiento del mesangio, que vemos acá, el mesangio que es Paz positivo siempre, pero también vemos un aumento del número de células mesangiales, por lo menos en este sector, acá un poco menos, y acá sí un poquito más. Esto se correlaciona con la presencia de depósitos. Bueno, esta es una foto de IgG que la puse porque me gusta cómo se ve bien acá el reforzamiento en las áreas mesangiales. Fíjense que las membranas están libres de depósitos, es solamente el depósito a nivel del mesangio y un poquito de reforzamiento acá en la cápsula de Bowman, pero es bien mesangial el atrapamiento. Y en la microscopía electrónica podemos ver, si tenemos la suerte de contar con esta técnica, el depósito de células de electrodensos acá rodeando la célula mesangial. Estas son las asas capilares, estas también. Acá hay un poquito, esto puede ser el área paramesangial o subendotelial, según hay que revisar el resto de las imágenes, pero bueno, esto sería la clase 2. Entonces, ¿cuáles son los problemas a solucionar? ¿Cuánta hipercelularidad debe haber y en cuántos glomérulos? ¿Cuántas células mesangiales tengo que contar por área mesangial? ¿Y cómo puedo asociar el número de esas células mesangiales con la hipercelularidad, esa hipercelularidad con la expansión de la matriz mesangial? Y es importante también para estos expertos establecer el rol de las células inflamatorias en el mesangio. Acá vemos bien que hay una expansión mesangial, acá también, y acá sí podemos ver que hay varias células mesangiales
en el área, por área mesangial, que es como tenemos que contarlas. Entonces acá ellos decidieron, después de largos debates, que el incremento del número de células mesangiales por área examinada tiene que ser de 3 a 4. Tiene que haber de 3 a 4 células mesangiales. Esto es muy similar a la clasificación de Oxford de la nefropatía por IgA. O sea, no es que yo veo un poquito de expansión y lo cuento a ojo, no. Tengo que haber una expansión de la matriz, una expansión de las fibras de colágeno y del área colágena, y ahí, inmersas en esa matriz, tengo que encontrar de 3 a 4 células por área mesangial evaluada. La discusión sobre el rol de las células inflamatorias, que les mencioné anteriormente, si hay infiltración de neutrófilos o otro tipo de polimorfos, eso está programado para evaluarlo en el próximo nivel, en una próxima reunión que van a realizar estos expertos. Acá se pueden utilizar técnicas inmunistoquímicas para saber de qué células estamos hablando. Bueno, siguiendo un poco con las clasificaciones lúpicas, ustedes saben que el patrón que encontramos de lesión en las biopsias renales se correlaciona mucho con la clínica. La clínica va a expresar qué patrón de injuria tiene ese glomérulo. Cuando hay lesión predominantemente mesangial, como la que vimos recién, es muy frecuente o muy probable que el paciente se presente con hematuria microscópica, con proteinuria leve y sin hipertensión. Cuando hay lesión endotelial, generalmente, esto estamos hablando de la tipo 3 o la tipo 4, de la glomerulonefritis, muchas veces el paciente se presenta con hematuria microscópica, con proteinuria y con hipertensión. Y cuando hay lesión podocitaria, puede haber hematuria leve, hay síndrome nefrótico y generalmente no está acompañado de hipertensión arterial. Volviendo un poco a la clasificación a la clase 3 y la clase 4, la proliferativa focal y proliferativa difusa de la lesión lúpica, acá tenemos la presencia sí o sí de depósitos subendoteliales, por debajo de la célula endotelial, en estas dos clases de nefritis lúpica. Esto implica mayor daño morfológico e importante deterioro clínico de los pacientes. Entonces, ¿qué pasó cuando estos expertos se pusieron a estudiar biopsias clasificadas como tipo 3 o tipo 4? Encontraron que el término proliferación endocapilar era un término confuso e impreciso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las células que aparecen a nivel endocapilar son en realidad células inflamatorias. No siempre son, o sea, una parte sí son células endocapilares, pero hay muchas de esas células que vemos ocupando la luz capilar, que son en realidad leucocitos polimorfonucleares. Entonces ese término de proliferación endocapilar se sugiere dejarlo de lado. Perdón. Acá hay una imagen de una lesión endocapilar difusa que quería mostrarles. Esta es otra vez una coloración de paz. Se ve a simple vista que el glomérulo está aumentado de tamaño, que hay hipercelularidad, por más que a simple vista uno no puede determinar a qué se debe, pero acá vemos células que tienen varios núcleos, sabemos que son polimorfonucleares, acá también, esto muchas veces se ve mejor con la hematoxilina eosina, pero tenía fotos del PAS, no pude sacar una hematoxilina, pero acá se ve bien como el núcleo, como su nombre lo indica, polimorfonucleares, está dividido, y aparte vemos que hay un aumento de las células endoteliales, y lo que pasa ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que las luces capilares están obliteradas. No vemos luces en esta imagen de esto se trataba de una lesión proliferativa difusa. Cuando tenemos esta imagen, muchas veces, esa imagen histológica en la parafina, esto se asocia con esta imagen a la inmunofluorescencia. Esto también es una foto de una inmunoglobulina G, donde acá podemos ver que hay depósitos en la membrana basal capilar, pero también en el mesangio, como veíamos anteriormente en la tipo 2. Acá también aparece en el mesangio, reforzado con el depósito de inmunoglobulinas, pero también acá fíjense qué bien que se ve el asa de alambre. Son depósitos subendoteliales que hacen que la membrana capilar se vea rígida. Bueno, y en la microscopía electrónica lo que encontramos son depósitos subendoteliales con un aumento de la celularidad que se ve también acá. Acá están las células mesangiales. Acá vemos que se está formando un doble contorno por la presencia de
por la presencia de depósitos subendoteliales, a ver si había otra. Y acá quise poner para que vean bien dónde se ubica el depósito subendotelial. Esta es la célula endotelial, que tendría que estar pegada exactamente acá en la lámina interna de la membrana. Todo esto que vemos acá es la membrana capilar, estos que están acá son los pies podocitarios, y acá, en este sector, se deposita valga la redundancia, el depósito subendotelial. Bueno, acá esta es otra imagen de una glomurulonefritis proliferativa difusa. Les traje para que vean qué bien que se ven las asas de alambre. Esto se correlaciona con lo que veíamos recién en la imagen de inmunofluorescencia. Estos depósitos que son muy abundantes y se ubican a lo largo de todo el borde interno de la membrana del capilar glomerular. Entonces, esto sí es una hematoxilina eosina, nos da esta imagen de asa de alambre o wire loops. Como se ven acá, acá también lo que podemos observar es la ausencia de luces capilares permeables, están todas ocupadas por células endoteliales y células inflamatorias, con también expansión mesangial y compromiso del mesangio también con proliferación. Esto es lo que se vería en la microscopía electrónica de ese paciente. Fíjense que acá la luz capilar está casi completamente ocupada por depósitos. Todo esto que vemos acá, esta imagen electrodensa, es el depósito que está ocupando casi toda la luz capilar. Acá también, y acá si ustedes pueden ver con un poco de detenimiento, lo que vemos acá son subestructuras dentro del depósito. No es un depósito homogéneo, sino que es un depósito heterogéneo porque presenta subestructuras en forma de fingerprints que son bastante características del lupus eritematoso sistémico. No son exclusivas, pero sí nos aproximan a que se trata de una enfermedad lúpica. Bueno, otro gran inconveniente que encontraron los nefropatólogos en la concordancia de diagnóstico fue cuándo la lesión es global y cuándo la lesión es segmentaria. Global es cuando compromete más del 50% del penacho y segmentaria cuando ocupa menos del 50%. Por ejemplo, con esta imagen, ¿ustedes qué dirían? ¿Es segmentaria? ¿Es global? Bueno, esto da para debate, pero bueno. ¿Qué pasó? Que encontraron una tremenda variabilidad interobservador en las lesiones, en clasificar una lesión focal como una lesión global. Los patólogos observaron diferentes cosas y usaron distintas definiciones ante los mismos hallazgos. Hubo una gran variabilidad, como les mencioné recién, en clasificar las lesiones segmentarias y las lesiones globales. Entonces, estas lesiones tienen un significado clínico cuestionado, ya dijimos que tienen gran variabilidad interobservador y hubo gran dificultad en la combinación de lesiones endo y extracapilares con lesiones segmentarias y globales. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? A que se puede, esto depende por supuesto de digamos, de la decisión de cada patólogo en su trabajo, en su laboratorio particular, pero ellos proponen eliminar las categorías segmentaria y global en las clases 3 y 4, justamente debido a todo lo que les expliqué hasta acá, que hay una gran variabilidad interobservador y que no es muy difícil congeniar en ese punto. Bueno, esto solamente para decir que, bueno, hay una serie de proyectos para seguir adelante con este estudio que comenzó ahora, que es hacerlo un poco más multicéntrico, o sea, que haya más patólogos representantes de todo el mundo e incluir diferentes parámetros en relación con la evolución clínica de los pacientes, que algo ya se está haciendo. Una de las cosas también que redefinieron fue el concepto de semilunas epiteliales. Tiene que haber al menos 2 capas de células que comprometen el 10% o más de la circunferencia glomerular. Vieron que antes algunos textos o algunas publicaciones hablaban de 3 capas, algunas personas lo adoptaban, otras personas no. Ellos lo que proponen es que se considere semiluna cuando hay al menos 2 capas de células epiteliales que proliferan y comprometan el 10% de la circunferencia glomerular. Esto también es otro punto de debate, porque muchas veces algunos patólogos veían una proliferación muy pequeña que comprometía el 10% de la circunferencia y no estaban convencidos de llamarlo semiluna. Bueno, acá fíjense que en esta no hay ningún problema porque es casi más del 50%.
Acá hay otra semiluna grande para que la puedan ver, cómo involucra toda la circunferencia glomerular y produce retracción del penacho que está acá bastante segregado. Bueno, esto es para que vean cómo se ve la semiluna con el fibrinógeno cuando es una semiluna activa. Hay depósito de fibrinógeno, de fibrina en la inmunofluorescencia. Las semilunas fibrocelulares, ellos propusieron que se llamen así cuando están constituidas por fibrina y por células en un 25 y un 75%, y el resto puede estar ocupado por matriz fibrosa. Bueno, esto no importa, las semilunas fibrosas tienen que estar constituidas en un 75% por matriz fibrosa, que sería todo esto que ustedes ven acá, que es tejido colágeno, que es acelular, y un 25% puede mostrar algo de celularidad o fibrina, como es acá, que acá hay algunos núcleos y restos celulares, pero la mayoría se trata de tejido colágeno, por eso la llamamos fibrosa. Esto lo voy a pasar. Los índices de actividad y cronicidad quedaron modificados de la siguiente manera, como los pueden ver acá. Lo llamamos hipercelularidad endocapilar, necrosis fibrinoide, depósitos hialinos, neutrófilos y cariorrexis, semilunas e inflamación intersticial. Igual esto, por supuesto, lo pueden buscar en cualquier paper. Y los índices de cronicidad son glomerulosclerosis, semilunas fibrosas, atrofia. Esto no sufrió modificación, sí. La llamada hipercelularidad endocapilar, necrosis fibrinoide y la presencia de neutrófilos o cariorrexis tiene algunas modificaciones. Esto es interesante, por eso se los quería comentar, que es una cosa que muchas veces lo dejamos de lado, los patólogos, o cuando tenemos que hablar un poquito, contarle a los nefrólogos los que vemos, nos vamos directo al glomérulo y ahí nos quedamos en los tipos. Tiene una lesión tipo 2, tiene una lesión tipo 3, tiene una lesión tipo 4. Ellos lo que proponen en este paper es también prestar atención y clasificar también dentro de un paciente con nefritis lúpica a las lesiones asociadas a nefritis lúpica, que son las podocitopatías, las lesiones vasculares y los depósitos tubulares. En cuanto a las podocitopatías, muchas veces puede presentarse una enfermedad por cambios mínimos o una glomerulopatía colapsante en un paciente lúpico. Las lesiones vasculares son estas, las más frecuentes, y también puede haber depósitos tubulares. Bueno, este es no sé si tengo todavía algo de tiempo, este es un paper muy bueno, que es un poco antiguo, pero que fue uno de los primeros que se publicaron sobre la asociación, perdonen que está en inglés esta parte, la asociación entre glomerulopatía por cambios mínimos y pacientes lúpicos. Ellos encontraron que 26 pacientes que tenían diagnóstico de lupus tenían 1,6 de esos pacientes tenían nefritis lúpica y tenían biopsia renal. Todos los pacientes desarrollaron síndrome nefrótico, estos pacientes que se estudiaron, una proteinuria mayor a 3,5 y no tenían inflamación en el glomérulo en la microscopía de luz, o sea, tenían un riñón ópticamente normal. Estos pacientes se presentaron en forma clínica con proteinuria 7,2 más menos 3,5, una creatinina de 3,8 más menos 3,1, albúmina 2,1 más menos 0,5 y colesterol 232/79. La duración de la enfermedad, o sea, del diagnóstico de lupus en esos pacientes fue 1,4 años y más o menos 2,3. O sea, esto para los patólogos también es una enseñanza de que no siempre que tenga un paciente diagnosticado con lupus, con todos sus criterios mayores, criterios menores, con su serología, que venga con síndrome nefrótico, va a tener sí o sí una nefropatía lúpica que se pueda clasificar entre 0 o 1 y 5. Puede ser que pase, como en este caso, un paciente que llegó con un síndrome nefrótico, que tuvimos en el laboratorio, tenía esta biopsia con una punción muy buena, donde podemos ver que casi no hay lesión túbulo intersticial, salvo un poquito de NTA, como pueden ver acá, túbulos un poco dilatados y con aplanamiento epitelial, y los glomérulos que, bueno, en este aumento, mucho no podemos decir, pero por lo menos podemos decir que no tienen hipercelularidad. A mayor aumento tenemos un glomérulo normal, con los capilares permeables, nada que ver con las imágenes que vimos anteriormente, sin reforzamiento del mesangio, con muy pocas células por área mesangial para evaluar, definitivamente menos de 3 células, y bueno,
La inmunofluorescencia fue negativa y la electrónica corroboró la ausencia de depósitos y mostró una fusión muy extensa, casi difusa, de los pies podocitarios, con un aplanamiento completo de estos food processes acá, sin, reitero, presencia de depósitos a ningún nivel, ni subendotelial, ni subepitelial, ni mesangial. Entonces, se hizo el diagnóstico en este paciente, antes de pasar a lo siguiente, de una glomerulopatía por cambios mínimos en un paciente lúpico. Otro cuadro que puede aparecer respecto a las podocitopatías en un paciente lúpico es la glomerulopatía colapsante. Esto también es un caso que nos llegó hace bastantes años ya, donde ya a menor aumento, fíjense la diferencia con la biopsia previa, vemos un montón de microquistes, estos son túbulos dilatados, que en el interior presentan cilindros, y acá podemos ver algunos glomérulos, que a esta altura tampoco mucho podemos decir, pero sí acá podemos ver que hay un aumento del espacio Bowman, sospechoso. A mayor aumento, acá tenemos un glomérulo que tiene un poquito de retracción del penacho capilar, y acá vemos una prominencia de las células epiteliales. Acá al lado del microquiste, muy lindo, fíjense que acá el revestimiento epitelial es plano y el túbulo está dilatado con muchísimo contenido PAS negativo. Acá vemos a mayor aumento un glomérulo contenido con metenamina de plata. Esto es lo que queda del penacho capilar, todo lo que se ve teñido de color negro. El penacho está muy retraído. ¿Por qué? Por la hipercelularidad de estas células epiteliales parietales que han crecido de manera, ¿cuántas podemos contar acá? 4, 5, 6 hileras, pero no confundir a esto con una semiluna, Esto se trata de otro tipo de célula, bueno, y el penacho muy retraído, esto siempre correlacionándolo con la clínica del paciente. Estos pacientes tienen proteinuria muy elevada y generalmente cursan con falla renal en el momento del diagnóstico. Y una de las últimas cosas que les quiero mostrar son los depósitos tubulares que aparecen en el lupus muchas veces. Los podemos ver con la inmunofluorescencia, como vemos acá. Esto es inmunoglobulina G, que está depositada en todas las membranas basales tubulares. Bueno, esto es un vasito, pero todo lo demás son membranas basales tubulares. Y esto en la microscopía electrónica se ve de esta manera. Estas son las células tubulares. Esto es la membrana basal tubular. Y acá vemos estas estructuras, estos depósitos electrodensos son los que nosotros vimos recién en la inmunofluorescencia. Esta revisión de la clasificación de lupus nos propone prestar atención a estos depósitos lúpicos, porque no todos, tubulares en pacientes lúpicos, porque no todos los lúpicos presentan depósitos tubulares. Una de las cosas que están evaluando es tratar de ver si hay una correlación en los pacientes que tienen depósitos tubulares, correlacionarlos con la evolución, que eso, bueno, lo vamos a ver publicado dentro de poco, que es una de las variables que ellos están manejando. Y además, tener en cuenta que los pacientes con lupus también pueden presentar vasculitis de grandes vasos. Hay presentaciones, se presentan en forma similar a la poliarteritis nodosa clásica. Muchas veces podemos encontrar los patólogos inmunos complejos en la pared vascular y pueden asociarse en casos muy drásticos a necrosis distal del parénquima renal. Les voy a mostrar unas fotos de unos casos que tuve yo. Estos son, como podemos ver acá, dos arterias. Esta no se ve tan claramente la migración de polimorfonucleares de estructuras de elementos inflamatorios a la pared, y acá sí se ve en forma muy drástica, como casi no podemos reconocer la pared vascular en ese sector, ya que está reemplazada por elementos inflamatorios, en mayor medida polimorfonucleares, y ese es otro caso, que esto ya corresponde a una nefrectomía, donde la vasculitis se asoció con necrosis cortical. Esto es un vaso, cuesta un poco reconocerlo por toda la distorsión arquitectural que tiene. Hay elementos inflamatorios no solamente en el endotelio, sino también en todo el espesor de la pared muscular del paciente, del vaso, lo que provocó, como pueden ver acá,
áreas necróticas. Estos eran túbulos viables que ahora están necróticos y ya este aflujo de polimorfos que vemos acá se debe a que ya se trata de tejido no viable. No creo que es la última. No, quería hacer una leve mención de la microangiopatía trombótica, es un tema muy extenso y que lo podemos abordar otro día, pero quería también recordar que la microangiopatía trombótica aguda, como es el caso de esta imagen, puede aparecer en pacientes lúpicos. Bueno, esta es una imagen con tricrómico, que está un poquito claro, pero acá se ven perfectamente los depósitos, los trombos dentro de las luces capilares. Y acá, con metenamina, se ve un trombo acá en la arteria aferente, y trombos acá en todos estos pequeños capilares glomerulares que vemos acá. Acá también vemos un poco de una lesión trombótica en ese sector, y ese sector preservado. Recordarlo, tenerlo en cuenta, que puede aparecer en estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctora Toniolo. Excelente presentación, las imágenes padrísimas, increíbles, y la explicación igualmente. Muchísimas gracias. Las preguntas se dejarán para el final del módulo. Le doy la palabra al doctor Julio Gutiérrez. Sí, excelente plática. Gracias, doctora. Toca presentar al siguiente ponente, el doctor Juan Manuel Mejía Vilet. Él es nefrólogo, actualmente laborando en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, bueno, el doctor realizó también un fellowship en enfermedades glomerulares en la Universidad Estatal de Ohio, siendo actualmente su principal línea de investigación la nefritis lúpica. Él ya tiene varios artículos originales de investigación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Si me dicen si se ve todo bien y se escucha bien. Se ve perfecto, doctor, y se ve muy bien. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los organizadores. Gracias a ustedes que están conectados el día de hoy. Gracias a la doctora Toniolo por una excelente plática. Y bueno, lo que vamos a hablar en los siguientes 30 minutos es algunos aspectos sobre tratamiento, ensayos clínicos nuevos y sobre lo que viene de las ampliamente esperadas guías que parecen ya más una promesa de cualquier gobernante latinoamericano, pero les prometo que ya están por tenerlas pronto. Entonces, el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy son varios puntos que son importantes tener en cuenta antes de iniciar inmunosupresión y después con los nuevos esquemas. Entonces, voy a entrar muy poco en fisiopatología, pero siempre lo considero importante porque la primera pregunta siempre será ¿en qué le está sucediendo a nuestro paciente? Entonces, saben ustedes que en el lupus eritematoso generalizado, pues hay cierta predisposición genética, ciertos factores desencadenantes ambientales que hacen que muchos años antes, incluso 7 años antes de desarrollar síntomas, los pacientes empiecen a desarrollar algunos autoanticuerpos. Primero contra algunos antígenos considerados benignos o no patogénicos y posteriormente empiezan a desarrollar anticuerpos contra algunos antígenos como los anticuerpos anti-DNA doble cadena, ampliamente conocidos, y esto sucede incluso 2 o 3 años antes de que nosotros observemos los síntomas clínicos. Y esto ocurre en más del 90% de los pacientes. Entonces, esto veremos cuál es la importancia de ello. Sabemos ya claramente que la nefritis lúpica es una enfermedad por complejos inmunes en la cual pues hay un antígeno, diversas inmunoglobulinas, que en este caso son policlonales, y por ello se explica el patrón de casa llena de la inmunofluorescencia. Y la formación de estos complejos inmunes, ya lo vimos ampliamente en la plática anterior, pues viajarán al riñón o incluso se formarán realmente
dando origen, de acuerdo al compartimento en donde se depositen, a las diversas clases de nefritis, esto viéndolo muy simplemente, pero afortunadamente tuvimos una gran plática para verlo previamente. La importancia de esto es que este proceso puede ser totalmente asintomático. La formación y depósito de complejos inmunes puede ser totalmente asintomático. De hecho, se conoce la entidad como nefritis silente, solo evidenciada en personas que hacen biopsia en pacientes totalmente asintomáticos con diagnóstico de lupus. Y no será hasta que esos complejos inmunes desencadenen una respuesta inflamatoria que nosotros observaremos los síntomas clínicos. Y la respuesta inflamatoria no entraremos en ello. De hecho, no tenemos claro por qué en algunos pacientes hay mayor activación de algunas vías que otras, ¿sí? Linfocitos T, linfocitos B, células mieloides. Y finalmente, pues, estas células llevarán a cabo daño a través de algunas vías terminales, como por ejemplo la vía del complemento. Finalmente, si vemos en la fisiopatogenia de la nefritis, ya sea porque la nefritis sigue su curso natural sin tratamiento o si damos algún tratamiento, pues dependiendo del ambiente de citocinas inflamatorias que haya localmente en el riñón, los macrófagos infiltrantes llevarán a cabo un daño irreversible con fibrosis en caso de un ambiente proinflamatorio, y en caso de una reparación adecuada, llevarán a cabo la reparación. ¿A qué voy con todo esto? Que uno debe de estar muy claro antes de iniciar el tratamiento qué está sucediendo con mi paciente. Si ustedes recuerdan, nuestro marcador de los anticuerpos de DNA doble cadena, pues no son perfectos. Y no son perfectos porque un paciente que está produciendo activamente autoanticuerpos puede tenerlos en sangre circulando, aun y cuando no estén causando daño renal. Entonces, es por ello que para usar adecuadamente nuestros marcadores, tenemos que ubicar qué nos traducen. Empezaremos posteriormente a ver depósito de complejos inmunes, y esto igualmente se puede marcar con anticuerpos circulantes contra DNA doble cadena, y en algunos pacientes empezaremos a ver algo de consumo del complemento cuando se empieza a desencadenar la respuesta inflamatoria. Pero realmente cuando la mayoría de nuestros pacientes se presentan, es cuando las células inflamatorias infiltran el riñón. Estamos aquí hablando particularmente de las clases 3 y 4, y se manifestarán los síntomas que todos conocemos, ¿no? Los síndromes glomerulares, la proteinuria, la hematuria, reducción de la función renal, consumo de complemento. Parecería que esto entonces pues es bastante fácil de diferenciar, pero el problema, y muchísimo yo apuesto que nuestras pacientes en Latinoamérica, es que en la fase de cicatrización y fibrosis, ustedes saben que pues el principal marcador de una enfermedad renal crónica es la proteinuria, la disminución de la función renal, e incluso podría haber algunos pacientes que tienen hematuria. Y en esta última fase, pues es evidente que esos cambios fibróticos no van a responder a un tratamiento inmunosupresor. De manera que el reto actual, y menciono que lo vivimos mucho porque no todas las pacientes o pacientes masculinos también llegan en fases muy tempranas, sino que es muy común que ya lleguen después de diversas evaluaciones médicas, de diversos tratamientos inmunosupresores, y que entonces en ocasiones no podamos diferenciar claramente si los síntomas son debidos a inflamación o a cicatrización, y es ahí donde la biopsia renal nos será mucho más útil. Y esto que les platico es importante de ubicar a sus pacientes, porque en el algoritmo de las nuevas guías KDIGO, hasta arriba, una vez que se tiene una biopsia renal, lo primero a hacer antes de avanzar a un tratamiento es evaluar los ítems de actividad y cronicidad. Una forma, como nos comentaba la doctora Toniolo, son los índices, aunque tienen no tan buena correlación entre observadores, pero sí conocemos
los ítems individuales de actividad y cronicidad, y por lo tanto, si la nefritis a la que nos enfrentamos es totalmente crónica, sin actividad, pues sabemos que entonces el algoritmo nos enviará a terapias de soporte de la enfermedad renal. Si el predominio es de actividad de inflamación, entonces adelante y hay que empezar a planear la inmunosupresión. De manera que el primer punto de esta plática es, antes de tratar, siempre ubicar bien en dónde está nuestro paciente. El segundo punto, antes de iniciar el tratamiento, es hacer conciencia que nuestros tratamientos inmunosupresores son tóxicos. Esta es una imagen de diversos estudios clínicos. Como pueden ver ahí en las barras verdes, casi 1 de cada 3 pacientes desarrollará un evento adverso serio, infecciones que lo lleven a hospitalización o incluso algunos pueden morir. Y incluso para nuestros pacientes no solo es importante los efectos serios, sino por ejemplo algunos efectos cosméticos que todos los observamos. De manera que antes de empezar el tratamiento también debemos pensar cómo prevenir todas esas complicaciones o por lo menos disminuir los riesgos. Entonces sabemos que como todo paciente nefrológico, ajustamos los medicamentos para protección de enfermedad renal crónica, pero también hay que evaluar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, el riesgo de infecciones, no se diga en estos días de pandemia, en la cual también puede influir nuestras decisiones terapéuticas, la capacidad de un paciente de mantenerse aislado o su necesidad de estar trabajando puede hacer una gran diferencia en qué tanta inmunosupresión dar, la salud del hueso, los deseos de fertilidad. No iré a fondo en esta tabla, pero sí tenemos que estar conscientes que tenemos que pensar antes en prevenir riesgos antes de iniciar nuestras terapias. Y el otro medicamento que ya se considera dejar en todos los pacientes con nefritis son los antimaláricos. Si bien la evidencia siempre vino de estudios observacionales, no hay ensayos clínicos a favor de los antimaláricos, nunca se han probado, me refiero. La evidencia observacional ha hecho que esto se convierta ya en una recomendación amplia de dejar antimaláricos en todo paciente con nefritis lúpica, a menos que tenga alguna contraindicación para su uso. De manera que estamos viendo el manejo de nefritis, llevamos varias diapositivas y aún no empezamos a ver el tratamiento inmunosupresor, y la intención es justamente eso, hacer una conciencia antes de iniciar inmunosupresores. Ahora, ¿qué es lo que está llegando más de lo que estamos haciendo actualmente? Lo primero es los glucocorticoides. Los glucocorticoides son desde hace muchos años la piedra angular del tratamiento de la nefritis, pero la tendencia actual es a tratar de reducir las dosis. Y aquí les pongo este esquema. Ustedes saben que de acuerdo al equivalente de prednisona, los glucocorticoides los dividimos en dosis bajas, medias y altas. Y como pueden observar, lo que clásicamente hacemos es dejar 1 miligramo por kilo de prednisona, es decir, 60, 50, 70 miligramos por 4 semanas, y después iniciar un descenso de manera que lleguemos a dosis bajas alrededor de las 12 o 16 semanas. La cuestión aquí es que tenemos los efectos de los glucocorticoides pueden ser dependientes de la dosis y del tiempo con dosis elevadas, como por ejemplo la necrosis avascular de cadera, o pueden ser dependientes del tiempo en que nos mantengamos en dosis medianas o altas, como por ejemplo las cataratas, la osteoporosis o el daño cardiovascular. De manera que a partir de varios estudios, y no nuevos, sino que los bolos de metilprednisolona se usaban desde hace bastantes años, pero ensayos clínicos más recientes nos han mostrado cómo si damos ciertos pulsos de metilprednisolona, eso nos ha permitido dar dosis de corticosteroides orales más bajas, prácticamente a la mitad, y si empezamos con una dosis más baja, pues también es más fácil llevar al paciente a dosis bajas en un menor tiempo.
¿De dónde ha venido la evidencia para esto? No pondré todos los estudios, pero algunos que considero importantes son, en primer lugar, un ensayo clínico que justamente evaluó esto, que fue el ensayo MyLupus. Justamente este ensayo comparó dosis estándar de 1 miligramo por kilo con dosis de esteroides a la mitad, y lo que observaron fueron dos respuestas parciales y completas equivalentes a lo que estamos acostumbrados en nefritis lúpica. Otro ensayo es el fase 2 del estudio de un inhibidor de calcineurina, que es la voclosporina, y el fase 3, que se publicará en los próximos meses también, en el cual se dieron 2 bolos de metilprednisolona, seguido de una dosis de 20 a 25 miligramos de prednisona oral. Y nuevamente este ensayo nos mostró que incluso en el grupo placebo que recibió micofenolato y prednisona, las tasas de respuesta fueron similares a las observadas en el resto de estudios. Y el estudio tal vez más estimulante, que bueno, es una cohorte observacional sin grupo control, es la cohorte del Reino Unido Rituximab, la cual nos muestra lo que podrá suceder en el futuro. Con el uso de ciertos biológicos, en este caso rituximab, ellos dieron rituximab aunado a un bolo de metilprednisolona en 2 dosis de 1 gramo, el rituximab separadas 2 semanas, pero sin esteroides orales, y las respuestas que obtuvieron en este estudio de cohorte fueron muy similares a lo que estamos acostumbrados a observar. De manera que, como una recomendación, una sugerencia de práctica, es que evaluemos a nuestro paciente individual y en caso que consideremos que es candidato, tratemos de usar dosis reducidas de glucocorticoides, como se muestran en este esquema, en que prácticamente pueden observar que podemos llegar a utilizar la mitad de las dosis y un descenso más rápido. No es un esquema para todos, ¿sí? Hay que seleccionar bien los pacientes, pero siempre tener en cuenta tratar de usar la menor dosis de glucocorticoide posible. Ahora, ¿qué hay del resto del tratamiento? Sabemos nosotros que usualmente usamos ciclofosfamida y mofetilmicofenolato. La ciclofosfamida, todos ustedes saben que inicialmente se estudió en los 80s con el esquema NIH, con 6 pulsos mensuales. Después se daban pulsos trimestrales, que después de algún estudio de Contreras en Miami, de la Universidad de Miami, se vio que podíamos dejar un mantenimiento con azatioprina, y entonces esto se le llama el esquema NIH modificado, que es algo que usamos bastante en Latinoamérica. Después, unos años después, en Europa, se probó el esquema Eurolupus, que usa dosis más bajas, de 500 miligramos, dosis fija, de ciclofosfamida cada 2 semanas, de manera que en 3 meses se termina el esquema, y después se continúa con un mantenimiento. Y este esquema mostró resultados similares en pacientes europeos. Tal vez la desventaja ahí es que en las Américas tenemos poca evidencia para su uso, aunque hay grupos que nos han reportado buena experiencia, como el del doctor Guillermo Aroca en Colombia, quienes han llegado a usar este esquema con buenos resultados. Y bueno, veía también hace rato una persona de Perú que nos comentaba, no hay ciclofosfamida oral en Perú, tampoco la tenemos aquí en México, pero este esquema de ciclofosfamida oral todavía algunos lugares lo utilizan, involucrando dar dosis diarias por 3 meses. Yo inicialmente pensaba en este esquema que era bastante terrible, y después lo vi cuando estuve en Ohio State, vi cómo este esquema tiene ciertas bondades, como por ejemplo suspender el medicamento inmediatamente ante una complicación, y lo cual no sucede con los pulsos de ciclofosfamida, en los cuales una vez dado el pulso, pues ni modo, hay que lidiar con la complicación. Pero bueno, muchos de nosotros no tenemos acceso a ese esquema oral. Y sabemos también que el otro esquema utilizado es el ácido micofenólico, el cual demostró beneficio en el estudio ALMS, con resultados
comparables en las barras verdes de micofenolato con ciclofosfamida, y que para nosotros en Latinoamérica fue un estudio importante porque justamente en el grupo de pacientes de nuestra región hubo mayor respuesta con micofenolato que con ciclofosfamida, de manera que es un esquema que podría tener también un beneficio extra en nuestra población. De manera que ustedes saben que esos son los esquemas clásicos que aún se consideran de primera línea, y la pregunta es, ¿por qué aún considerarlos de primera línea cuando ustedes saben que empiezan a salir nuevos medicamentos? La respuesta es que tenemos resultados a largo plazo con estos medicamentos. Los ensayos clínicos en nefritis lúpica comúnmente evalúan respuestas a 6 o 12 meses. Sin embargo, los desenlaces importantes es evitar pérdida de la función renal. Y con ciclofosfamida y micofenolato sabemos que estos medicamentos previenen deterioro a largo plazo. Muy parecido a lo que comentaba el doctor Niño en nefropatía membranosa, pues sí, la ciclofosfamida ha demostrado disminuir los desenlaces a largo plazo, y pues los nuevos medicamentos estudiados, veremos, pues apenas van en esa fase hacia allá, y eso es lo que hace que poco a poco irán cambiando posiblemente los esquemas. Entonces, ¿qué hay de nuevos esquemas? Saben ustedes que está el esquema multitarget o la combinación de inhibidor de calcineurina con micofenolato, inicialmente evaluado en una población de China continental y comparado con ciclofosfamida, y muchos de ustedes habrán visto este estudio en que la respuesta a 6 meses fue más rápida agregando un inhibidor de calcineurina con micofenolato comparado a ciclofosfamida, aunque sí hay que recalcar que aunque fue más rápida la respuesta a 6 meses, en el estudio de seguimiento a 2 años, las tasas de respuesta se igualaron entre el grupo de ciclofosfamida y el esquema combinado de inhibidor de calcineurina. Sin embargo, pues el mundo esperaba y qué pasa en otras poblaciones, y entonces surgió primero el estudio fase 2 con un inhibidor de calcineurina llamado voclosporina, combinado con micofenolato, y en esta ocasión sí comparado con placebo y micofenolato, y este estudio publicado en 2019 nos mostró, como ven en las barras moradas, que la tasa de respuesta con voclosporina 6 y 12 meses fue superior a el micofenolato y prednisona solos. Y el estudio, bueno, y les muestro ahí más o menos las tasas de respuesta para también tener conciencia que aún nos falta una mejoría en las tasas de respuesta. Y dentro de unos meses, en Kidney International se publicará el estudio fase 3, el cual replicó estas observaciones, y lo cual ha hecho que en enero pasado la FDA en los Estados Unidos haya aprobado la voclosporina como tratamiento de nefritis lúpica. De manera que en el algoritmo de las guías, pues sí se pone ahora ya los inhibidores de calcineurina en un esquema combinado como una nueva opción, pero sí con un asterisco. Y el asterisco involucra 2 puntos. Uno, tener precaución en pacientes con daño tubulointersticial avanzado, que no son candidatos a inhibidores de calcineurina, de manera que dice en pacientes con tasa de filtrado arriba de 45. Y la otra precaución es, queremos un poco más de certeza hasta observar beneficios a largo plazo, y eso pues solamente el tiempo y la experiencia en el manejo nos lo dará. La otra opción en el horizonte pues son los biológicos, especialmente aquellos dirigidos contra linfocitos B. Saben ustedes que el primero que se estudió fue el rituximab en el estudio LUNAR, publicado en 2012, y que en aquel estudio los resultados no fueron diferentes al grupo control. Sin embargo, aprendimos muchas cosas de este estudio. En ese estudio se dieron 2 gramos de rituximab, y después a los 6 meses se volvió a repetir el régimen de 2 gramos de rituximab. ¿Y qué aprendimos? Lo primero es que vean, a 6 meses de tratamiento, solo la mitad de los pacientes con nefritis lúpica habían logrado una depresión completa de los linfocitos B.
Es decir, así como lleva tiempo, nos mencionaba el doctor Niño en nefropatía membranosa, pareciera ser que en lupus es más difícil lograr una depresión. Y únicamente después del segundo régimen de rituximab se alcanzó 78% a 12 meses. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se comparó a aquellos pacientes que sí lograron tener un efecto completo del rituximab con aquellos que solo tuvieron efecto parcial o sin efecto, pues las tasas de respuesta completa fueron mejores al año y al año y medio de tratamiento. De manera que las lecciones que nos dio esto es que los biológicos requieren algo de tiempo para actuar, ¿sí? No esperemos ver su efecto en los primeros meses. Y la segunda es que posiblemente requiramos verificar que el efecto del fármaco se realiza. Es decir, en este caso, la depresión de linfocitos B. Veamos ahora qué pasó con un segundo fármaco depletor de linfocitos B en un estudio fase 2, que es el obinutuzumab. Este fármaco depleta de forma más potente los linfocitos B, tanto en sangre como en tejido. Vean cómo en el estudio fase 2, más del 95% de los pacientes tuvieron una depresión desde las primeras semanas. Y vean la gráfica de la respuesta en el estudio. Se separan las curvas, pero si observan ustedes, si hubieran cerrado el estudio a los 6 meses, el estudio hubiera sido negativo, muy parecido a lo que pasó con el estudio de rituximab. Sin embargo, al tener mayor seguimiento, los pacientes con obinutuzumab siguen teniendo cierta respuesta y no recaen, mientras que los pacientes tratados en el grupo placebo con micofenolato y prednisona empiezan a presentar recaídas durante el segundo año. Y esto será un concepto del que hablaremos un poquito más adelante. El otro medicamento que ahora ya tenemos, bueno, no tenemos, aquí en México no lo existe y creo que en Latinoamérica estará por tardar un poco, es belimumab, el cual es un fármaco que elimina un factor de sobrevivencia de los linfocitos B. Y observen cómo en este estudio fase 3, publicado en el New England Journal of Medicine, y pasó lo mismo que con obinutuzumab. Tras 6 meses, la diferencia fue muy poca. Sin embargo, si seguimos a los pacientes por 2 años, observamos ahora sí la diferencia de agregar un biológico a la terapia estándar, en la cual durante el segundo año empiezan a observarse recaídas. De manera que empezamos a ver un papel de los biológicos, no solo como un refuerzo en la inducción, sino como un medicamento que previene recaídas a largo plazo. Y vean cómo en el subanálisis de este estudio, todos los grupos de pacientes con cualquiera de los tipos de inducción o clase de nefritis prácticamente tuvieron menos recaídas con belimumab. De manera que igualmente estos nuevos biológicos ahora aparecen en la última versión del algoritmo de KDIGO, que afortunadamente el que hayan tardado las guías dio tiempo a que estos estudios se publicaran. Igualmente con un asterisco como los inhibidores de calcineurina, en los cuales sepamos nosotros que ya tenemos respuestas, evaluaciones a 24 meses, sí necesitamos ver la experiencia a largo plazo y la prevención de efectos a largo plazo, y pues eso llevará tiempo, ¿sí? Cualquier cambio lleva tiempo. Como ejemplo, la nefropatía membranosa, se introdujo el rituximab, la ciclofosfamida tenía los datos a largo plazo, y poco a poco se ha ido introduciendo, y es posible que con la experiencia y los resultados a largo plazo, estos medicamentos puedan quitarse ese asterisco y considerarse entonces la primera línea, pero es por eso que todavía no se consideran de primera línea. Y una cosa particular que quiero insistir es en que la respuesta de proteinuria toma tiempo en desaparecer. Aquí les ejemplifico un paciente que se presenta con 3.6 gramos de proteinuria en la barra amarilla. Empezamos a dar tratamiento y no esperemos que la proteinuria desaparezca rápidamente. O sea, llevará algún tiempo que la inflamación desaparezca, llevará algún tiempo que una vez desaparecida la inflamación, esa barrera de filtración vuelva a regenerarse,
Y por lo tanto sabemos ahora que al año más o menos ir abajo de 1 gramo de proteinuria para aquellos que empezaron en proteinurias nefróticas es un buen resultado. Parecería ser que a los 6 meses 1,5 gramos es un buen resultado, de manera que hay que ir con calma. Y esto mismo nos dicen los criterios de respuesta de las guías europeas de tratamiento, donde aparte de una función renal estable, nos dicen, busque usted una proteinuria menor a 500 a 700 miligramos, pero dele tiempo. Se puede tardar 12 meses y luego ponen una nota aquí en que dicen, en pacientes con proteinuria en rango nefrótico, incluso espere hasta los 2 años. De manera que tengamos paciencia para la respuesta completa, y esto es lo mismo que nos dicen las guías CADIGO, tener paciencia en que llegue la respuesta completa. Y bueno, esto lo veré muy rápido. Mantenimiento, sabemos que de los estudios que tenemos, en uno de ellos, el micofenolato demostró tener menor tasa de recaídas que azatioprina, en el otro fueron equivalentes. Sin embargo, es por ello que se ha mantenido el micofenolato como mantenimiento, y dado que hay pocos estudios nuevos en mantenimiento, les comparto este que vale la pena revisar. Es en lupus no solo renal, sino con manifestaciones sistémicas, pacientes que habían estado inactivos por 5 años, se aleatorizaron a continuar con 5 miligramos de prednisona o suspender la prednisona, y la sorpresa de este estudio es que el número de recaídas de la enfermedad fue mayor en pacientes que suspenden prednisona. De manera que hacia dónde vamos en esto, en que necesitamos evaluar muy bien a nuestro paciente, y en aquellos pacientes con riesgo de recaída, que son aquellos en que no se alcanza una respuesta completa, que tienen persistentemente bajos los niveles de complemento o que tienen un historial de recaídas frecuentes, posiblemente convenga mantener los esteroides por cierto tiempo más prolongado al que estábamos acostumbrados. Y a futuro, como les comentaba, lo que esperamos es que los biológicos también puedan ayudarnos a demostrar un efecto en la fase de mantenimiento. Igualmente, los inhibidores de calcineurina se están estudiando en la extensión de la fase 3 del estudio de voclosporina. De manera que en conclusión de esta plática, hice mucho énfasis en que antes de iniciar tratamiento hay que tener muy clara la fase de la fisiopatología en que está el paciente, evaluar sus riesgos de todo tipo, cardiovasculares, infecciosos, y establecer terapias preventivas, y entonces sí, pasar a la inmunosupresión en pacientes que consideremos que sea posible, intentar dar dosis reducidas de esteroides. Se mantienen aún como recomendaciones en primera línea la ciclofosfamida y el micofenolato en base a sus resultados a largo plazo. Sin embargo, empezamos por fin en nefritis lúpica a tener ensayos clínicos positivos con estos nuevos biológicos e inhibidores de calcineurina, que llevará tiempo que se integren al tratamiento de primera línea, como pasó con rituximab en la nefropatía membranosa, pero bueno, hay que ser cautos y darle tiempo suficiente a observar sus efectos a largo plazo. Y empieza a cambiar nuestro esquema de pensamiento de un esquema fijo de inducción y un esquema fijo de mantenimiento, a que ahora un esquema de inducción puede acompañarse de una droga como un biológico que nos ayude a evitar recaídas. De manera que tengamos una respuesta más adecuada y que persista por más largo plazo. Y bueno, en el mantenimiento prácticamente lo único nuevo es este ensayo clínico de evaluar individualmente a los pacientes, y si en pacientes de alto riesgo posiblemente sea bueno mantener los esteroides a pesar de que teníamos una tendencia a tratar de quitarlos tempranamente. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación, y quedo atento de si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Excelente su presentación, muchas dudas aclaradas para todos.
Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Inicio con las preguntas de patología que se hacen para la doctora Toniolo. Pregunta el doctor Jorge Muxi. ¿Cuál es su experiencia en inmunohistoquímica en las glomerulonefritis? Ok. No entiendo bien si se refiere a reemplazar la inmunofluorescencia por la inmunohistoquímica. Jorge, ¿me preguntás eso? Voy a darle al doctor la oportunidad de abrir su micrófono, permítanme. Listo, doctor, puede activar, doctor Muxi. Bueno, mientras tanto, sigo hablando por las dudas. Si se refiere a utilizar la IgG, IgA, IgM, C3, que usamos para inmunofluorescencia en inmunohistoquímica, sé que en algunos lugares se hace, yo no lo hago, lo hacemos por inmunofluorescencia, es lo ideal, pero bueno, sé que a veces depende de los recursos que uno cuenta, pero en hacer el panel de inmunofluorescencia en inmunohistoquímica no tengo experiencia. También el doctor Muxi me había hecho una pregunta que creo que está relacionada en el mismo ítem que esa, que es sobre las nefritis intersticiales, que es un tema que me parece muy interesante, así que gracias por recordármelo. Las nefritis intersticiales en los pacientes lúpicos son un desafío, porque cuando se aparece una biopsia de un paciente lúpico con una nefritis intersticial, a lo mejor a veces unida a una glomerulopatía, una glomerulonefritis, o a veces no. Nosotros hemos tenido en el último tiempo 2 o 3 pacientes que cayeron a la consulta sin glomerulopatía, pero con nefritis intersticial solamente. Y bueno, hicimos diagnóstico de exclusión pensando que podía ser alguna infección, que podía deberse a drogas. Al final en un paciente lo pudimos correlacionar con una droga específica que había incorporado, pero en los otros pacientes no pudimos determinar exactamente a qué se debía, por más que hay una teoría que dice que puede deberse a una acción inmunológica de los linfocitos T que digamos que van directo a un antígeno tubular. Pero es muy interesante ese tema de la nefritis intersticial aguda en los pacientes lúpicos. Gracias, doctora. Otra pregunta del doctor Rafael Pérez. Pregunta, en los casos de podocitopatía lúpica, ¿qué estudios de precisión? Perdón, no escuché bien. En los casos de podocitopatía lúpica, ¿usted qué estudios de precisión recomienda? Es del doctor Rafael Pérez. Perfecto. Bueno, en realidad para en la práctica diaria, digamos, nosotros, tanto para el cambios mínimos o la glomerulopatía colapsante, lo hacemos el diagnóstico mediante la morfología y la microscopía electrónica cuando es cambios mínimos. Pero en la glomerulopatía colapsante, que si no es un patólogo muy entrenado, se puede prestar a confusión. Existen marcadores de inmunohistoquímica que se pueden hacer en un laboratorio sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque el podocito, en la glomerulopatía colapsante, se dice que se desregula, o sea que pierde sus capacidades que tiene habitualmente y adquiere otras. Por eso se puede marcar con bimentina, con sinaptofisina, con WT1, que son marcadores que se usan para diferentes tumores, que están a disposición en un laboratorio de patología, y en esos casos, esos marcadores en el podocito se ven disminuidos. No aparecen con la misma intensidad que aparecen en un glomérulo normal, y sí aumenta el Ki67, que es un marcador de proliferación celular, que también se usa en la patología quirúrgica, y aparecen a veces algunos marcadores, marcadores, bien digo, que aparecen, que están presentes en los podocitos de glomérulos fetales y que normalmente en un adulto no están, y que por esta desregulación que hay del podocito se pueden expresar en este caso. Por ejemplo, las queratinas es lo más frecuente que aparecen. Pero no es una condición sine qua non hacer estos marcadores. Se puede hacer, si es un patólogo que está acostumbrado, un nefropatólogo lo va a diagnosticar con la morfología y la microscopía electrónica.
Muchas gracias, doctora. Le doy De nada. la palabra al doctor Gutiérrez. Gracias, doctora. Bueno, preguntan acá en el chat acerca de si tenemos o conoce usted, doctor, alguna experiencia acerca del uso de cartuchos de hemoperfusión para los eventos de recaídas en nefritis lúpica o de brotes. La verdad que no, o sea, no, o sea, sonaría algo interesante como capturar citocinas, pero generalmente lo que pasa en estas enfermedades es que siempre vamos atrás de ellos, o sea, lo que podamos sacar con terapias como recambio plasmático, bueno, en este cambio que sería, ¿cómo se llama?, pegarlas al cartucho. Generalmente vamos atrás porque las células de la respuesta inmune nos sobrepasan en producción. Entonces, la verdad, o sea, en respuesta a la pregunta, no lo conozco. Creo que si se llegara a utilizar y tuviera alguna utilidad, tendría que ser en combinación con algo más, porque no pienso que alcancen a remover la tasa de producción del sistema inmune. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poquito más personal en cuanto a, bueno, tratando de dirigir estos nuevos fármacos pues, biológicos que parece que van dirigidos, en este caso, a CD20 o linfocitos B. ¿Qué tan lejos estamos en nuestra experiencia, bueno, en México y en Latinoamérica, considera usted, para que podamos nosotros empezar a evaluar al paciente y poder fenotipificar? Porque sabemos que el lupus es demasiado vasto, extenso, amplio, y no todos los pacientes se comportan igual. O sea, pareciera que, como lo que comentaba Javier Soto con la membranosa, o sea, pareciera que tienen predominio en firmas de interferón, células B, linfocitos T, y que bueno, pues ahí uno pudiera decir, vamos a dirigir un poquito más la terapia. ¿Qué tan lejos considera usted que estamos nosotros ahorita para llegar a poder hacer eso? Excelente, porque digo, es un concepto que es el reto inmediato, sobre todo con las técnicas que ahora tenemos, que no solo podemos microdisecar por compartimentos, sino ya por células. Necesitamos entender, porque todo lo clasificamos como nefritis lúpica, cuando hay algunos pacientes que tendrán más activadas las vías de los linfocitos B, otros de los linfocitos T. Entonces, para el primero posiblemente sea un paciente que se beneficie de rituximab o un agente anti-B. Por el otro lado, el de linfocitos T, aunque los linfocitos B también los activan, a lo mejor el inhibidor de calcineurina funciona más. Entonces, justamente esa terapia de para quién es mejor es el gran reto. Lo que los estudios básicos, por llamarlo así, de microdisección de célula única, pues lo primero es que ya nos dieron un panel de qué tipos de células están infiltrando los riñones. Sabemos ciertos tipos de células dendríticas, sabemos un gran papel de los macrófagos. Ahora lo que se está intentando es comparar un poco esos infiltrados, qué manifestación dan. Y una hipótesis es que el tener, por ejemplo, asas de alambre puede estar relacionado más con una vía inflamatoria que el tener semilunas. Obviamente tendrá más que ver con macrófagos, y entonces identificar lesiones particulares que vemos en la patología y tratar de orientar si eso nos da un poquito de diagnóstico de vías activas. Y por la otra parte, hacia adelante, pues la intensa búsqueda de siempre de biomarcadores de cuál es la vía principalmente activa. Pero bueno, ¿qué tan lejos estamos? Yo espero que con la velocidad de esto no sea mucho. Sí se ha detenido desafortunadamente por lo que todos vivimos, pero yo espero que no pase de algunos 3, 5 años de tener algún mejor biomarcador para orientar el tratamiento. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Pregunta el doctor Aroca, que bueno, que si creemos que esta depresión sostenida de células B nos va a aumentar el riesgo de infecciones a largo plazo, pues... Sí, es claro, y esa es parte de la experiencia que, o sea, con el doctor Aroca, pues obviamente se ve alguien que maneja a estos pacientes diariamente. Esas son las cuestiones que en un grupo como el que hizo las guías, dice, vamos con paciencia para observar cuál es el comportamiento de estos nuevos medicamentos.
por ejemplo, el comportamiento de obinutuzumab con esa depresión tan intensa. Con rituximab vamos haciendo mejor experiencia y hemos visto, por ejemplo, que a veces no es tanto la depresión de linfocitos T, sino el desarrollo de hipogama-glomolinemia o de citopenias, donde uno debe detenerse e incluso la buena práctica es evaluar antes de aplicar. Entonces, sí en los ensayos clínicos, por ejemplo, no se ha logrado mostrar diferencia con los biológicos contra ciclofosfamida, por ejemplo, de menos infecciones. El mecanismo dirigido de acción nos da a pensar que sí sucede, pero el tiempo nos dará la mejor práctica, el perfeccionamiento, para prevenir esos riesgos infecciosos. Y no se diga ahorita con la pandemia, en que rituximab y dosis altas de esteroide, en los reportes que hay, son los dos predictores más importantes de una infección seria por coronavirus. ¿Por qué? Pues porque las células B son las que producen los anticuerpos, bueno, como plasmáticas, que nos defienden contra este virus. Pregunta Javier Soto, bueno, está preguntando en el chat de usar el belimumab como un agente para evitar el uso crónico de esteroides. Me parece que sí, ahí lo mencionamos más o menos, como lo hacen en el lupus sin afección renal. O sea, ¿qué opinan al respecto? Sí, exacto. O sea, la idea de estos medicamentos es, primero se agregan, se observa, como ya hemos visto en estos estudios, el beneficio a no solo 1, sino 2 años, y después se van implementando mejores prácticas, digo, como por ejemplo esto de los esteroides. Primero los dábamos como una bomba y ahora empezamos a tratar de hacer mejores prácticas con ellos. Y si me permiten, había por ahí algún caso clínico que presentaban en el chat, paciente con poca proteinuria, pero con un complemento bajo. Son casos bien difíciles porque a lo que intentaba yo poner en ese esquema de la fisiopatología es que los anticuerpos doble cadena, incluso el consumo del complemento, pues puede deberse a una actividad no renal y son marcadores imperfectos para los riñones y entonces nos meten en aprietos que en el momento actual la única forma de conocer qué pasa es una biopsia. Ahora, si uno no quiere ser tan agresivo en alguien con poca proteinuria, y más aún en el momento actual, yo sería de la idea de vigilar. De hecho, ahorita en el momento actual nos hemos vuelto mucho más cautos de iniciar inmunosupresión hasta tener bien la certeza de que ese riñón está bien inflamado para no exponer a riesgos adicionales. En cuanto al seguimiento que comentaba, doctor, usted de que hay que darle calmado, o sea, en el sentido de no acelerarnos si la proteinuria no se retira. Hablando de biomarcadores, usted tiene un artículo ahí bastante interesante con el CD163. Pudiera ser, bueno, ¿cuándo estará disponible, por ejemplo, decir, bueno, monitorizamos con ese CD163 y tal vez no rebiopsió al paciente o no cambio la terapéutica aún? ¿Qué opinión al respecto? Sí, pues sería justamente el ideal que tendríamos, porque es bien difícil el campo de biomarcadores, porque cuando uno estudia un biomarcador, lo que debe de hacer es comparar con el estándar de oro. ¿Y cuál es nuestro estándar de oro en lupus? La biopsia. Entonces, ¿cuándo tenemos biopsias repetidas de un paciente? Muy pocos casos, y eso es lo que ha hecho que no podamos encontrar un biomarcador, un estudio en el cual se comparen suficientes pacientes contra el estándar de oro. Si ven los estudios de la mayoría de los biomarcadores, pues lo comparan contra la proteinuria. Pero si consideramos la proteinuria nuestro estándar de oro, nos vamos a equivocar en casos en que la proteinuria sea solo un daño cicatrizal residual. Entonces, es difícil demostrar el beneficio para adelante. ¿Qué es nuestro plan con este? Estamos en el intento de desarrollar tiras reactivas, que eso facilite que cada uno en su consulta pues simplemente le pide una muestra de pipí al paciente y sumerge la tira reactiva. Y entonces la forma de demostrar, y como lo comentó en alguna vez el doctor Glasso, sería tratar de hacer un ensayo clínico de manejo basado en biomarcador contra un manejo habitual y demostrar que las cosas cambian. Entonces, el problema de los biomarcadores es
el camino difícil para demostrar la evidencia, que es como funciona la medicina actualmente. Entonces, esperemos nosotros llegar a eso. Sí nos pegó fuerte ahorita la pandemia en esos intentos, pero esperemos poderlos continuar. Claro. ¿Cómo andamos de tiempo? Todavía hay tiempo para un par de preguntas. Bueno, pregunta el doctor Díaz, precisamente que si usted tenía alguna experiencia con el uso del CD163 urinario, ¿verdad? El doctor. Sí, la verdad es que, o sea, me gusta mucho. ¿Por qué parece ser muy bueno? Porque en estos estudios de microdisección en que sacaron células únicas, la célula más abundante eran los macrófagos, como les mencionaba, y los macrófagos especialmente del tipo 2, 2C. Y esos macrófagos se caracterizan porque expresan el receptor CD163. Y en ese mismo estudio, ahorita olvidé el primer autor, pero bueno, fue de una revista Cell, me parece. También ubicaron en orina, y la célula más abundante en orina era el macrófago M2C, que expresa el CD163. Entonces, sí parecería que este marcador nos dice el riñón sigue estando inflamado, si sigue muy activo, sigue muy elevado, o mientras va desapareciendo, pues se va quitando esa inflamación hasta incluso un punto donde desaparezca por completo. Y sobre todo, hay casos, también nos mencionaba la doctora Toniolo ahorita, sobre las nefritis intersticiales, en que la nefritis intersticial en la nefropatía lúpica, como clínico me parecería que es lo más difícil de eliminar de una biopsia renal. O sea, en los estudios de biopsias repetidas, en nuestra experiencia, el único punto que siempre queda al año en las pacientes que responden completo es la nefritis intersticial. Entonces, ¿podría un marcador así decirnos, todavía hay inflamación, no aceleres el descenso de medicamentos? ¿O este paciente ya respondió por completo y la proteinuria es solamente daño residual, no continúe siendo agresivo en su inmunosupresión? Pues muchas gracias, Muchas gracias. doctor Mejía, doctora Toniolo. Excelentes pláticas. Creo que lo que leemos en el chat es felicitaciones y agradecimiento por compartir su